Hola clase, hoy les traje un ejercicio de geometría. Vamos a trabajar con ángulos en un triángulo. En este caso, como recomendación inicial, vamos a observar bien la figura. Es importante observar qué tenemos, ¿no? Tenemos primeramente un par de datos que nos dicen que el ángulo B en la parte de acá arriba vale 100 grados y el ángulo A en la parte inferior vale 60 grados. Son dos datos que nos da el ejercicio de entrada y nos pide encontrar el ángulo E. El ángulo E está ubicado en la parte inferior en este triangulito pequeño. Sugiero que siempre se cuente dónde podemos trabajar. En este caso tenemos varios triángulos, ¿no es cierto? Tenemos un triángulo grande que es el ABC, otro más pequeño que es el ADC y dos pequeñitos que son el ADF y el FEM, donde está nuestra incógnita. Entonces vamos a trabajar sencillito. En el ejercicio anterior nosotros ya explicamos la regla de oro, que es del 180. Los ángulos internos de un triángulo suman 180. En base a eso vamos a trabajar y resolver el ejercicio. Les voy a dar una pequeña introducción de cómo vamos a resolver el ejercicio. Miren bien, vamos a encontrar primero estos ángulos pequeños, ya que tenemos en el triángulo grande tenemos dos ángulos conocidos, entonces podemos sacar con la regla de 180 este ángulo. ¿Por qué sacamos estos ángulos? Porque teniendo este ángulo en el triángulo más pequeño, que es el ADC, vamos a poder sacar este otro ángulo con la misma regla de 180, porque tenemos este ángulo conocido y tendremos este ángulo 1 conocido. Por lo tanto, vamos a ver cuánto vale todo este ángulo de acá. Una vez que tenemos cuánto vale este ángulo 2, nos dirigimos a este ángulo ADF más pequeño. Igualito que en el caso anterior, tenemos este ángulo conocido A, este ángulo 2 que ya vamos a saber, y podemos sacar con la regla de 180 este ángulo. ¿Para qué queremos este ángulo? Porque este ángulo de acá abajito es opuesto, por lo tanto es igual, igualito que el resto. Este ángulo conocido, una vez que lo tengamos, tenemos también este ángulo recto que vale 90 grados, igualito con la regla de 180, llegamos a nuestra incógnita. Entonces iniciamos. Paso 1. Para llegar a nuestro ángulo 1, trabajamos en el triángulo ABC, el más grande. ¿Qué nos decía la regla de 180? En este caso, en este triángulo, en el triángulo ABC, ¿no es cierto? Los ángulos internos, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, son igual a 180. Esta es la regla fundamental con la que vamos a resolver el ejercicio. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo A? El ángulo A vale 60 grados, más el ángulo B, que vale 100 grados, y más el ángulo C, el cual es el que estamos buscando, es igual a 180. El ángulo C es igual a ¿qué? Como acá tenemos una suma en este lado de la ecuación, 60 más 100, 160. Este 160 está sumando, pasa al lado del 180 a restar. Entonces mentalmente lo podemos hacer. 180 menos 160, nos queda que el ángulo C ha sabido valer 20 grados. ¿No es cierto? Todo este ángulo de aquí vale 20 grados. Entonces con este dato ya podemos saber cuánto vale nuestro ángulo 1. Si todo el ángulo C vale 20 y tengo dos ángulos llamados ángulos 1 que son del mismo valor, cada uno va a valer 10 grados, ¿verdad? 10 grados, entonces 10 más 10 da 20. Como son el mismo ángulo, son el mismo valor. Primer paso completado. Nuestro primer dato, sabemos cuánto vale el ángulo 1, que en este caso un ángulo 1 vale 10.
Los dos sumados valen 20, que son el ángulo C. Vamos a nuestro segundo triángulo. Ahora vamos a trabajar en el triángulo ADC. Igualito que el caso anterior. Tenemos ya dos ángulos internos conocidos, que en este caso es el ángulo A, que vale 60, y el ángulo 1, que vale 10. Acuérdense, es en este triángulo el que estamos trabajando, el ADC. Entonces podemos saber cuánto vale todo este ángulo de acá. Igualito, ¿no? En el triángulo ADC, la regla del 180. Los ángulos internos, que en este caso, el ángulo interno A más todo este ángulo, podemos ponerle un nombre a todo este ángulo que estamos buscando, llamémoslo el ángulo Y, ¿ya? Este ángulo Y que estamos buscando es nuestra incógnita, más el ángulo 1. Fíjense bien, tienen que fijarse bien. Solo un ángulo 1 pertenece a este triángulo ADC. Entonces, más un ángulo 1 que me da igual a 180. Igualito que el caso anterior. Entonces, simplemente igual, operamos. El ángulo A vale 60 más Y, que es lo que queremos encontrar, y más nuestro ángulo 1, que en el paso anterior ya sabemos que era 10 grados, es igual a 180 grados. La misma operación. 60, en este lado de la ecuación tenemos 60 más 10, 70. Este 70 está sumando, pasa al lado de 180 a restar. Entonces, el ángulo Y es igual a ¿qué? A 180 menos este 70, que nos queda 110 grados. Este ángulo Y, que lo hemos denominado ahorita así, todo este ángulo Y vale 110 grados. Igual que el caso de acá, como todo esto vale 110 y tenemos dos ángulos, o este ángulo que se denomina ángulo 2, y en este caso tenemos dos que componen los 110 grados, entonces cada uno de ellos va a valer la mitad porque son iguales. 55 y 55, ¿no es cierto? 55 más 55 es 110. Eso equivale cada uno de los ángulos 2. Entonces encontramos nuestro siguiente dato. Ya trabajamos en el segundo triángulo. Vamos al siguiente triángulo. En el tercer triángulo, que esta vez es el ADF, este más pequeño, este de aquí, igualito que el caso anterior, tenemos ya dos ángulos internos conocidos, el 60 y en este caso el ángulo 2, que vale 55 grados. Podemos encontrar este ángulo. Este ángulo, como acá nos inventamos un nombre a este ángulo Y, acá igual podemos inventarnos otro nombre para este ángulo. Este ángulo lo vamos a llamar el ángulo W. Me salió una letra un poquito extraña, pero bueno. Este es el ángulo W. Vamos a encontrar igualito, como hicimos anteriormente, tenemos el triángulo ADF, que es igual ¿a qué? A la suma, que es A, el ángulo A, más, en este caso, como estamos solo en este triángulo pequeño, el ángulo que pertenece es un solo ángulo 2, más el ángulo 2 y más este ángulo W que lo acabamos de llamar así. Esto es igual a 180 grados. Ya sabemos esto. Entonces, igualito, el ángulo A vale 60, más el ángulo 2, que en este caso vale 55, y más el ángulo W, que es lo que queremos encontrar. Asimismo, como en los casos anteriores, sumamos
tenemos que W es igual a ¿qué? 60 más 55 es 115. 115 está sumando, pasa al lado de 180 a restar. 180 menos 115 me queda 65 grados. Esto ha sabido valer nuestro ángulo W, 65 grados. ¿Por qué llegamos a este ángulo? Como les decía en un inicio, porque este ángulo vale lo mismo que el ángulo de acá abajo, que se llama ángulo opuesto. Recuerden, un ángulo opuesto así. Este ángulo es opuesto a este ángulo de acá. Entonces, este también vale 65 grados. ¿Y por qué queremos este ángulo? Como en los casos anteriores, ahora en el otro triángulo vamos a resolver el último paso del ejercicio. Igualito, en el caso anterior, como ya tenemos dos datos, el 65 que sacamos del ángulo opuesto y el 90 del ángulo recto, igualito, el triángulo F, E, M, es el mismo caso, ¿no? Vamos a hacerlo directamente. El ángulo F más el ángulo E más este ángulo recto que le podemos decir que se llama M es igual a 180 grados. Reemplazando los valores, F vale 65 más E, que es lo que queremos saber, y más M, que vale 90 grados, es igual a 180. E es igual a ¿qué? 65 más 90 es 155 grados. Estos 155 grados que están a este lado sumando pasan acá a restar a 180. 180 menos 155 nos queda que el ángulo E vale 25 grados. Esta es nuestra respuesta al ejercicio propuesto en esta ocasión. Como ustedes pudieron notar, es simplemente ir siguiendo una secuencia en este caso. Aplicamos la misma regla en el primer triángulo, en el más grande, en el segundo, en el mediano, en el tercero y en el cuarto aplicamos la misma regla. Aprendimos la regla de 180. Ángulos internos suman 180 en un triángulo y ángulos opuestos son el mismo valor. No te olvides de suscribirte al canal, espero que te haya servido de mucho este ejercicio y nos veremos hasta la próxima.